Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este martes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la profecía de Jonás, capítulo 3, versículos 1 al 10. El Señor dirigió la palabra por segunda vez a Jonás. Le dijo: ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. La noticia llegó a oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Después ordenó proclamar en Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros: que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada, que no pasten ni beban agua, que hombres y animales se cubran con rudo sayal e invoquen a Dios con ardor, que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá, se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles, así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Salmo 130 o 129. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes temor. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas, solo una es necesaria. María pues ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Creo que uniendo la primera lectura con el Evangelio de este día, encontramos un llamado y una revelación. La necesidad imperiosa, oportuna, urgente e inmediata de escuchar la palabra de Dios, que abre el corazón a la conversión y al reconocimiento de Dios que nos quiere salvar. La conversión es profunda, alcanza no solo a los pobres, sino también a los potentes, tal vez los más culpables. El rey se priva de los signos del poder y reconoce a Dios. La vida nueva a la que se convierte está representada por la oración y el abandono de la violencia. Dios escucha y colma la esperanza de quien acude a Él. Retira su amenaza y el castigo que se cambia por un acto profundo de amor. Así hay un llamado a dar primacía en la vida cotidiana, en medio de los afanes de la vida y los agobios de la existencia, a la palabra de Dios, fuente de vida, de gracia y de felicidad. Cristo nos revela que cuando Él es el centro y fundamento de nuestras actividades y de nuestros deseos, se elige siempre lo único bueno, lo esencial, lo verdadero, y así todas las otras realidades, por buenas y atractivas que sean, serán siempre realidades
efímeras y superficiales. Nuevamente la palabra de Dios nos pone delante de una elección. Si tenemos en cuenta los evangelios precedentes, podremos entender hacia qué elecciones nos conduce Jesús. El amor a Dios por encima de todo, porque es el principio y el fin último de todas las cosas, porque es el Señor del cielo y de la tierra, porque es la palabra que crea y que salva, porque es la luz que resplandece en la oscuridad, porque sin Él nada existiría. Y el amor al prójimo, representado en el buen samaritano, que es capaz de vencer todos los límites y escrúpulos humanos y religiosos, con tal de compadecerse e ir al encuentro del hermano, dándolo y disponiéndolo todo para que el prójimo, el hermano, sea feliz. Por supuesto, Cristo es el buen samaritano. Así, en Marta y en María podemos encontrar también nosotros la manera de amar a Dios y amar al prójimo, pero con una invitación por parte de Cristo, alcanzando la unidad en ese amor, pues de lo contrario se podría caer en extremos que llevarían al fanatismo, al frenesí de la vida o al intimismo, que también es un engaño y una manera equivocada de amar a Dios. El Evangelio nos presenta como dos deseos que están en nuestro corazón. Por un lado, el deseo de gastarnos por los otros, por el afecto del prójimo, y por otro, la atracción por las cosas, tratando de encontrar una orientación precisa a nuestra vida. Marta, que se preocupa por tantas cosas, y María, que se preocupa por una sola. Marta, en su deseo exagerado, aumenta el deseo de ser aceptada, de ser reconocida, de ocupar un puesto, tal vez de protagonismo, tal vez diríamos de llamar la atención y de sentirse imprescindible, indispensable. Quiere que los otros cuenten con ella. No se da cuenta que las atenciones son necesarias e importantes, porque hay que hacer sentir bien al huésped. Corre detrás de tantas cosas, pero pierde lo esencial. Marta busca un culpable en su agitarse, y siempre el otro cargará con nuestra culpa. En el afán de buscar hacer feliz a Jesús, que representa al prójimo, se pierde la oportunidad de ser ella misma, mientras María ha encontrado un centro de unidad entre tantas voces que le dicen qué debe hacer, cómo debe de hacer, quién debe ser, cómo comportarse. María se dirige primero a sí misma estas preguntas para encontrar las respuestas a los pies del Maestro, la palabra que da unidad y centralidad a nuestros pensamientos, deseos, acciones y elecciones. Por eso Jesús no instaura un parangón, no hace una comparación, no califica o descalifica a la una o a la otra. Simplemente declara que en el momento decisivo del encuentro con Él, la única elección buena y decisiva que le da unidad al hacer y al ser es la escucha de su palabra, que es verdad y vida, y pone en el camino justo y verdadero hacia la felicidad, en el hacer y en el escuchar. Betania, entonces, lugar cercano a Jerusalén, hacia donde se dirige Jesús para concluir su vida dándola para la salvación de la humanidad, es el lugar de la amistad y la acogida, preludio de la pasión, muerte y resurrección, pero también lugar de la revelación en el reclamo de Jesús a Marta, que no ahorra esfuerzo y cariño en el servicio y hospitalidad, pero que se pierde en tantas cosas sin darse cuenta que solo hay una cosa necesaria que responde a nuestro deseo y necesidad de felicidad, siendo importantes las demás. Pero hay una única. Lo constatamos nosotros en nuestra realidad, pues a veces con tantos deseos de encontrar la felicidad, ahogamos nuestras inquietudes y preguntas, nuestros gritos y deseos, haciendo también tantas cosas que se convierten en distractivos y naderías, que en vez de darnos el sentido de la vida
y unidad a la existencia, nos pierden y lanzan al vacío, convirtiéndonos en mediocres y superficiales. Por ejemplo, ¿cuántas veces contemplando un bello amanecer o atardecer arrebolado de colores y resplandores, con el deseo y el fin de inmortalizarlo con el lente de la cámara del celular, nos perdemos el contemplarlo literalmente y de verdad con nuestra propia mirada, y solo lo vemos detrás, perdiéndonos cada momento? Lo mismo le pasó a Marta con el afán de hacer y servir. Se estaba perdiendo el instante. Por eso se dice que las oportunidades no se pierden, sino que las aprovechan otros. ¿Cuántos instantes y oportunidades nos hemos perdido por ver las cosas de atrás o con afán? Jesús hace entender que hacer las cosas no es importante si nos hace perder el momento de estar con Él, pero que todo tiene sentido e importancia si estamos con Él y para Él. En fin, las dos hermanas son el ejemplo de dos actitudes buenas que conviven en cada uno, pero es necesario saberlas concertar y unificar, hacerlas coincidir de manera correcta sin oponerlas, reconociendo que nuestro hacer nace de la escucha de la palabra de Dios y que nuestras buenas acciones pueden convertirse en nocivas para la salvación y para la felicidad. María es el modelo del verdadero discípulo. Las cosas de la tierra no le impiden la escucha del Maestro. Aprendamos a escuchar la palabra de Dios cada día, para que todas nuestras acciones estén inspiradas en ella y hacia ella. La Santísima Virgen María y San José nos ayuden a escuchar con atención para hacerlo todo con decisión, serenidad y voluntad, con el deseo de amar a Dios y servir a los hermanos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, Custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.